Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Samuel González. En este video tutorial vamos a estar dando un aporte que está ligado a la herramienta de desarrollo Visual Studio y el gestor de base de datos SQL Server. En este video tutorial vamos a estar explicando cómo podemos establecer de la manera correcta la cadena de conexión entre nuestra aplicación y nuestro gestor de base de datos. Tenemos que tomar en cuenta 5 elementos los cuales nos van a servir en el transcurso de la creación de nuestra cadena de conexión. Tenemos que saber qué elementos necesito para poder generar mi cadena de conexión, para que así yo puedo estar claro de que cada proyecto que yo vaya a realizar, qué elementos necesito llamar de mi servidor de datos. Cada uno de esos elementos vamos a explicarlos en este momento. Como primer elemento tenemos la librería system.data.sql client. Esta librería nosotros la mandamos a llamar desde Visual Studio para poder utilizar una clase que se llama SQL Connection. Nosotros podemos realizar la inserción de esta librería y automáticamente podemos utilizar todas las clases en las que podemos instanciarnos a un servidor de datos. En este caso podemos crear un objeto de esa clase y podemos llamarla de la manera en la que nosotros estimemos conveniente. En este caso hay muchas personas que establecen la cadena de conexión con el nombre Connection String. Otras personas llaman la cadena de conexión como únicamente Connection. En este caso yo estoy estableciendo mi cadena de conexión como Connection Manager, porque a través de este objeto yo voy a inicializar una conexión, puedo cerrar una conexión SQL y a través de este nombre yo ya sé que a través de mi Connection Manager puedo inicializar mi conexión y puedo cerrarla. El segundo elemento a tomar en cuenta es el nombre del servidor que nosotros tenemos instalado. Yo estoy entre comillas estableciendo cada uno de los elementos del código. Para nosotros poder instanciarnos desde Visual Studio al servidor, tenemos que escribir este código: data source y el nombre del servidor. El nombre de mi servidor es ing gonzález-pc. En este caso, esta es la estructura de cómo mando a llamarla en SQL, en Visual Studio, perdón. Luego, el tercer elemento es el nombre de la base de datos y nosotros la establecemos escribiendo primero initial catalog y escribimos el nombre de nuestra base de datos. Como cuarto elemento, el usuario de SQL Server, que sería el administrador con el que nosotros, valga la redundancia, administramos nuestra base. Y como quinto elemento, la contraseña de ese usuario. Vamos a crear un proyecto rápidamente para que podamos explicar a través del código cómo establecemos una cadena de conexión. Vamos a irnos a archivo, nuevo proyecto. Vamos a hacerlo a través de Visual C#, a través de los WinForms o formularios de Windows. Vamos a llamarle al proyecto Connection Manager. Luego de creado nuestro proyecto, establecemos la forma de nuestro formulario a como nosotros necesitemos. Hay ciertas propiedades que yo se las modifico al formulario desde que acaba de crearse. Esa es decisión de cada desarrollador cómo va a trabajar con cada uno de sus formularios. Pero yo les modifico la posición de inicio, los bordes del formulario y el nombre del formulario o el texto que se presentará. Vamos a arrastrar dos objetos de tipo botón, una en el cual aperturaremos la conexión y en el otro mandaremos a cerrar la conexión. Vamos a cambiarle al primer botón la propiedad texto y le vamos a poner iniciar conexión. Al segundo botón le pondremos cerrar o finalizar conexión.
Vamos a agregarle unas imágenes para que nuestros botones sean atractivos a la vista del usuario. Luego de agregado nuestros botones, nosotros podemos empezar a ingresar el código, pero tenemos que tomar en cuenta a qué clase o a qué evento del botón vamos a escribirle el código para podernos conectar al servidor de datos. Como les indiqué, lo más importante es saber los 5 elementos que les indiqué anteriormente. El primer elemento sería la librería, el segundo elemento sería mi servidor, el tercer elemento sería la base de datos, el cuarto elemento el usuario y el quinto elemento sería la contraseña de ese usuario administrador de SQL. Luego de agregado nuestros botones, vamos a cambiarles el nombre. Al botón 1 le vamos a poner de nombre btn conectar. Y al segundo botón le pondremos btn desconectar. Nos vamos a ir al código y aquí vamos a establecer la conexión con la librería que anteriormente les había indicado, que es SQL Connection Manager, y tenemos que instanciar la librería system.data.sql client. Después de instanciar un objeto de esa clase SQL Connection, creamos el objeto y es como les había indicado, SQL Connection Manager va a ser igual a un nuevo objeto de la clase SQL Connection. Ahora que ya tengo creado mi objeto Connection Manager, me voy a ir al botón que acabamos de crear y nos vamos a ir al evento click. Y en el evento click únicamente mandamos a llamar el objeto y le damos la función open, connection manager.open, para poder conectarnos al servidor. Y en el botón finalizar, en el evento click, sería connection manager.close, lo contrario de abrir, sería cerrar la conexión. Y en el connection manager vamos a establecer los otros 4 elementos que yo les había indicado. El data source, que es el nombre de mi servidor, y el nombre de mi servidor es el siguiente. En este caso vamos a verificar que en las diapositivas que yo había preparado para este video tutorial, tenemos que el nombre del servidor sería el que yo tengo por defecto instalado en mi computadora. A ustedes, cuando inicien el SQL Management Studio, les va a aparecer el nombre del servidor. En mi caso aparece ING González-PC. Entonces lo vamos a hacer a través de esta estructura, data source igual y el nombre de mi servidor. Entonces sería aquí que lo vamos a establecer, data source igual el nombre de mi servidor, y separo cada uno de los elementos con punto y coma. Ahora vamos a establecer el nombre de la base de datos. Yo tengo una base de datos aquí que la tengo en producción de un sistema administrativo. Vamos a referenciar esa base de datos como ejemplo. Initial catalog va a ser igual al nombre de mi base de datos. Y luego instanciamos el cuarto y el quinto elemento que yo les había indicado, que es user ID, va a ser igual al usuario que vamos a referenciar.
Y como usuario administrador tengo uno que se llama Samuel.González. Y como último elemento instanciamos el password, que sería mi contraseña. Entonces, como ven, esta manera es la manera más sencilla de poder crear una cadena de conexión para conectarme desde mi aplicación a mi servidor de datos. Entonces, establecemos un objeto Connection Manager de la clase SQL Connection y le pasamos los parámetros o los elementos que les indiqué anteriormente: el nombre de mi servidor, el nombre de mi base de datos, el usuario, la contraseña y el primer elemento que les indiqué, la librería SQL Client, para yo poderme conectar. Ahora vamos a probar el pequeño proyecto que acabamos de hacer para que miremos que nuestra conexión se está aperturando y se está cerrando, pero vamos a mandar un mensaje a través de un message book y vamos a mandar a decir que cuando la cadena de conexión se aperture me mande un mensaje: conexión establecida correctamente. Y le vamos a poner un título a ese mensaje. De igual forma vamos a mandar otro mensaje cuando la conexión se cierre, y lo hacemos después de la función close del Connection Manager. Y aquí, en vez de que nos diga conexión establecida, conexión finalizada correctamente. Ahora vamos a probar nuestro proyecto, le damos a generar solución e iniciamos la depuración del proyecto. Y vemos que nuestro proyecto tiene como objeto dos botones: el botón iniciar conexión, le vamos a dar clic y me manda un mensaje la aplicación Connection Manager diciéndome de que la conexión ha sido establecida correctamente. Y luego finalizamos la conexión. Si nosotros tuviésemos un error en algún elemento de los que le expliqué anteriormente, la aplicación se truncaría. Un ejemplo, vamos a quitarle al González la Z y vamos a iniciar el proyecto. A la hora de yo iniciar mi conexión me va a mandar un error y me va a enviar a la línea de código en la cual yo tengo inconvenientes. Para que verifiquemos, nos está mandando a decir error de inicio de sesión del usuario Samuel González sin Z. Entonces ese usuario me está mandando a decir SQL Server que no existe, que por favor verifique. Entonces es un error de inicio de sesión y yo instancié bien mi usuario, mi contraseña, mi base de datos y mi servidor. Podemos ejecutar el proyecto nuevamente y vemos que nos indica conexión establecida correctamente. En este caso les agradezco que hayan visto este video tutorial. Cualquier inconveniente que tengan pueden dejarlos en los comentarios, yo les voy a ayudar con mucho gusto. Muchas gracias por haber visto el video, un placer haber estado con ustedes, que pasen una excelente noche.